La guillotina, un ícono implacable de la Revolución Francesa, fue diseñada para impartir justicia rápida y humanitaria, pero rápidamente se convirtió en un símbolo de miedo y muerte. Entre 1793 y 1794, unas 17.000 personas fueron ejecutadas bajo esta hoja mortal, incluyendo al rey Luis XVI y la reina María Antonieta. Este instrumento, ideado como una máquina de precisión, marcó la historia con su capacidad para terminar una vida en un instante. Sin embargo, lo que sucedía después de que la hoja caía sigue siendo uno de los mayores enigmas. Observadores de la época reportaron movimientos en los cuerpos decapitados y algunas cabezas mostraron expresiones que sugerían conciencia durante varios segundos. Este detalle macabro ha alimentado durante siglos el debate entre historiadores y científicos. ¿El cerebro humano podía permanecer activo tras la decapitación? De la hacha al terror, la evolución de la muerte pública hasta la guillotina. Mucho antes de que la guillotina redefiniera las ejecuciones con su precisión implacable, la humanidad recurrió a métodos que oscilaban entre lo rudimentario y lo simbólico para administrar la pena capital. Entre estos métodos, el hacha de decapitación destacó como una de las herramientas más antiguas y brutales. Usada ya en el siglo V a.C. en civilizaciones como Grecia y Roma, esta arma no era simplemente una herramienta readaptada. Sus elaborados grabados y diseños reflejaban su papel como un símbolo de poder y autoridad. El hacha era un recordatorio visual de que los gobernantes y verdugos tenían la capacidad de decidir sobre la vida y la muerte. Pero el uso de esta herramienta también implicaba un margen de error significativo, ya que dependía de la fuerza y precisión del verdugo, lo que a menudo convertía una ejecución en un espectáculo lleno de sufrimiento. En la Edad Media, el hacha alcanzó un punto álgido en popularidad, especialmente en las Islas Británicas. A pesar de su prevalencia, las ejecuciones con hacha estaban lejos de ser perfectas. Un ejemplo notable fue la ejecución de María, reina de Escocia, en 1587. El verdugo falló en el primer golpe, golpeando la parte posterior de su cabeza. El segundo golpe fue igualmente ineficaz, dejando un tendón sin cortar que tuvo que ser seccionado manualmente. Este episodio no solo fue un acto de crueldad extrema, sino también un testimonio de la ineficiencia inherente de este método. En contraste, la espada se consolidó como un instrumento reservado para la nobleza, considerada más digna y precisa. Este método de ejecución, aunque no universal, era visto como un privilegio acorde con el estatus social. Ana Bolena, la segunda esposa de Enrique VIII, fue decapitada con una espada en 1536, un gesto inusual que reflejaba una cortesía especial. Sin embargo, no todas las ejecuciones nobles se realizaron con espada, ya que las costumbres variaban según la región y las circunstancias. A medida que la Ilustración se extendía por Europa en los siglos XVII y XVIII, las ideas sobre justicia y humanidad comenzaron a cambiar. Los métodos de ejecución que prolongaban el sufrimiento y la humillación pública fueron objeto de creciente crítica. Fue en este contexto que el Dr. Joseph Ignace Guillotin propuso un nuevo dispositivo en 1789. Este instrumento, diseñado para ser rápido, eficiente y menos propenso a errores, pretendía ser una mejora humanitaria en comparación con los métodos tradicionales. El Dr. Guillotin defendió este dispositivo como un medio para democratizar las ejecuciones, eliminando las diferencias de clase en la muerte y reduciendo el sufrimiento. Aunque su propuesta buscaba modernizar la justicia capital, la máquina humana que llevaba su nombre se convertiría en un símbolo del reino del terror durante la Revolución Francesa. Con la introducción de la guillotina, las ejecuciones dejaron de ser un espectáculo de prolongada agonía para convertirse en un acto de precisión clínica. Sin embargo, esta transición no eliminó el componente de terror que definía estas prácticas. Dr. Joseph Ignace Guillotin, la paradoja de un hombre dedicado a salvar vidas. El nombre del Dr. Joseph Ignace Guillotin está inevitablemente ligado a uno de los dispositivos más notorios de la historia, pero la narrativa completa de su vida es una paradoja que trasciende este legado. Nacido el 28 de mayo de 1738 en Saintes, Francia, Guillotin fue, ante todo, un médico dedicado a aliviar el sufrimiento humano. A pesar de esta vocación,
Su nombre quedó asociado para siempre con un instrumento diseñado para la muerte rápida y eficiente, la guillotina. Antes de su incursión en el ámbito del castigo capital, el doctor Guillotin dedicó gran parte de su carrera médica a combatir la viruela, una de las enfermedades más devastadoras de la época. Fue un firme defensor de la vacuna desarrollada por Edward Jenner y no dudó en probarla en su propia familia, demostrando su inquebrantable fe en los avances de la medicina. Este compromiso con la salud pública destacó su verdadera vocación como médico. En 1789, Guillotin fue elegido representante de París en la Asamblea Nacional Francesa, justo en el umbral de una de las épocas más turbulentas de la historia de Francia. Fue en este contexto político donde su legado tomó un giro inesperado. Guillotin propuso un método de ejecución uniforme y rápido que eliminaría las brutales prácticas de la época, como el rompimiento en la rueda y el desmembramiento. Su motivación era humanitaria. Creía que la pena capital debía aplicarse de manera igualitaria y sin sufrimiento excesivo, en consonancia con los principios de igualdad promovidos por la Revolución Francesa. En un discurso pronunciado en octubre de 1789, Guillotin expresó de manera pragmática su visión. «Con mi máquina, te corto la cabeza en un abrir y cerrar de ojos y no lo sientes jamás». Aunque la frase puede parecer macabra, reflejaba su intención de reducir el sufrimiento y garantizar una muerte rápida, independientemente del estatus social de los condenados. Contrario a lo que muchos creen, Guillotin no diseñó la máquina que lleva su nombre. La idea fue tomada por el Estado francés y el dispositivo fue construido por el cirujano Antoine Louis y el fabricante de pianos Tobias Schmidt. A pesar de ello, una canción satírica publicada en el diario Les Actes des Apôtres, titulada La Guillotine, consolidó la asociación del nombre de Guillotin con el aparato. Esta conexión se volvió tan fuerte que, a pesar de los esfuerzos del doctor por distanciarse de la máquina, quedó inextricablemente vinculado a ella. Incluso circuló el rumor, falso, de que Guillotin habría sido ejecutado con el mismo dispositivo, una ironía que resonaba con su controvertida figura. El arte macabro, la ingeniería y diseño de la guillotina. La guillotina, con su diseño austero y aterradora precisión, se convirtió en un emblema de los tiempos tumultuosos de la Revolución Francesa. Más que una simple herramienta de ejecución, este dispositivo representó una macabra obra de ingeniería, diseñada para garantizar un tránsito rápido y eficiente entre la vida y la muerte. Su forma y función reflejan no solo el propósito para el que fue creada, sino también la capacidad humana de aplicar ingenio en los contextos más sombríos. La creación de la guillotina no fue obra de una sola persona. En la primavera de 1792, Tobias Schmidt, un fabricante alemán de pianos, fue encargado de construir el primer modelo bajo la recomendación del doctor Joseph Ignace Guillotin. Schmidt, conocido por su habilidad en la creación de instrumentos complejos, trabajó en conjunto con Antoine Louis, secretario de la Academia de Cirugía, y Charles Sanson, el verdugo jefe de Francia. La participación de Sanson fue crucial en el diseño. Fue él quien sugirió inclinar la cuchilla, argumentando que un filo oblicuo sería más efectivo que uno recto para garantizar una decapitación limpia. Esta innovación se convirtió en una de las características definitorias de la guillotina, marcando una diferencia significativa en su funcionamiento. La guillotina constaba de dos postes verticales paralelos, una viga transversal en la parte superior y una cuchilla en forma de media luna, diseñada para deslizarse por las guías. La estructura medía alrededor de 4 metros de altura y la cuchilla caía desde aproximadamente 2,3 metros. Este diseño proporcionaba la energía potencial necesaria para realizar una ejecución en cuestión de segundos. El descenso de la hoja era extremadamente rápido, tomando aproximadamente una quinta parte de segundo para completar su tarea. Este diseño buscaba reducir al mínimo el sufrimiento del condenado, un macabro guiño a los ideales humanitarios que impulsaron su creación. En la base de la guillotina se encontraba la luneta, un dispositivo similar a un yugo que aseguraba el cuello del condenado. La luneta era ajustable para adaptarse a diferentes tamaños, un detalle que reflejaba la inquietante mezcla de humanidad y eficiencia en su concepción. Este nivel de precisión era un recordatorio de la meticulosidad con la que se diseñó cada aspecto del aparato.
Otro elemento notable del diseño de la guillotina era su portabilidad. La estructura podía desmontarse, transportarse y volver a ensamblarse con facilidad. Esta característica era esencial en tiempos de convulsión política, cuando las ejecuciones públicas eran un espectáculo itinerante. Incluso en medio de su espantosa función, la guillotina no escapó al humor oscuro de la época. El mecanismo que soltaba la hoja se conocía como le déclic, un término que significaba tanto disparador como está decidido, un juego de palabras que denotaba un macabro ingenio. La hoja implacable, democrática de la muerte. Durante los días más convulsos de la Revolución Francesa, la guillotina surgió como un símbolo sin precedentes de justicia igualitaria. Este instrumento, que pretendía reflejar los ideales de igualdad y fraternidad revolucionarios, proclamó de manera sombría que, ante la muerte, todos eran iguales. La guillotina marcó el fin de una era en la que el estatus social determinaba incluso cómo alguien debía morir. En el antiguo régimen, las ejecuciones eran un espectáculo público profundamente influenciado por la jerarquía. Los nobles, considerados de mayor estatus, solían ser decapitados, una muerte más rápida y menos dolorosa. En cambio, los plebeyos enfrentaban métodos terribles como la horca o el rompimiento en la rueda. La guillotina eliminó estas distinciones, declarando con su filo inquebrantable que todos los condenados eran iguales en su destino final. El 25 de abril de 1792, la guillotina realizó su primera ejecución pública. Nicolas Jacques Pelletier, un salteador de caminos, fue la primera víctima de este dispositivo que pronto se convertiría en el símbolo del cambio revolucionario. Solo meses después, el propio rey Luis XVI, símbolo de la monarquía absoluta, encontró su fin bajo la misma hoja el 21 de enero de 1793, en la Place de la Revolución. Su ejecución, al igual que la de María Antonieta y otros miembros de la nobleza, marcó el colapso definitivo de los privilegios reales. El impacto de la guillotina no se limitó a la aristocracia. Incluso los arquitectos de la Revolución, como Georges Danton y Maximilien Robespierre, fueron víctimas de su filo. Robespierre, quien defendió el uso del terror como una herramienta de justicia rápida y severa, terminó siendo juzgado y ejecutado por la misma justicia que ayudó a instaurar. Su afirmación, el terror no es otra cosa que la justicia, pronta, severa, inflexible, encapsula la naturaleza implacable de la guillotina como instrumento del cambio político. El reinado de la guillotina no terminó con la Revolución. Durante el siglo XIX y gran parte del XX, continuó siendo el método estándar de ejecución en Francia. Entre sus víctimas se encuentran figuras como Henri Pranzini, un asesino, y el anarquista Émile Henry, cuyos crímenes y ejecuciones se volvieron titulares en su época. La hoja no hizo excepciones ni por ideología ni por clase social. La guillotina dejó una profunda marca en la cultura. Expresiones como estornudar en el saco o mirar por la ventana surgieron como eufemismos macabros para describir su uso. La navaja nacional, como fue llamada con sarcasmo, se arraigó en la conciencia pública como el máximo símbolo de igualdad mortal. Más allá de ser un instrumento de muerte, la guillotina se convirtió en un comentario social. Artistas como Honoré Daumier usaron su imagen en caricaturas para criticar el sistema judicial y la estructura política. En la literatura y el arte, su presencia reflejaba la tensión entre los ideales de igualdad y la brutalidad de su aplicación. Sombra de la hoja, la guillotina y el reino del terror en la Revolución Francesa. Con la Revolución Francesa en su punto más álgido, el reino del terror emergió como uno de los capítulos más oscuros y sangrientos de la historia. Entre el 5 de septiembre de 1793 y el 28 de julio de 1794, la guillotina, con su fría eficiencia, se convirtió en el símbolo de un periodo en el que la justicia revolucionaria se transformó en una máquina implacable de muerte. En un intento por purgar a Francia de sus enemigos, el Comité de Salvación Pública, encabezado por figuras como Maximilien Robespierre y Louis-Antoine de Saint-Just, consolidó el poder mediante la eliminación sistemática de quienes eran considerados una amenaza para la revolución. El reino del terror comenzó como una medida para sofocar el contrarrevolucionismo, pero rápidamente se salió de control. Nadie estaba a salvo de las acusaciones.
La nobleza, el clero e incluso los propios revolucionarios fueron víctimas de un régimen que operaba bajo el lema de justicia rápida y severa. La guillotina, llevada a las plazas públicas, se convirtió en un espectáculo tanto de intimidación como de entretenimiento macabro. Entre las víctimas más emblemáticas estuvo María Antonieta, quien, tras meses de prisión, fue conducida a la guillotina el 16 de octubre de 1793. Su ejecución atrajo a una multitud que la vitoreaba y abucheaba mientras caminaba hacia su destino. Aunque históricamente se ha puesto en duda que pronunciara la frase «que coman pastel», esta idea persistió en la mente del pueblo, simbolizando su desconexión con las penurias de la nación. Su muerte marcó un punto de no retorno en la revolución, dejando claro que incluso los más poderosos podían caer bajo el filo de la navaja nacional. Uno de los días más significativos del Reino del Terror ocurrió el 28 de junio. Robespierre, quien había proclamado una nueva religión estatal basada en la virtud y la razón, dirigió una procesión monumental en París. Sin embargo, esta exaltación del poder espiritual pronto se volvió en su contra. Apenas un mes después, Robespierre fue arrestado y sentenciado a la guillotina. La ironía de su destino fue evidente. Robespierre, quien había declarado que el terror no es otra cosa que la justicia, pronta, severa, inflexible, terminó siendo víctima de la máquina que ayudó a perpetuar. Mientras lo conducían al cadalso el 28 de julio de 1794, un espectador gritó: «La sangre de Danton te ahoga». Srenia refiriéndose a otro revolucionario ejecutado previamente bajo sus órdenes. Robespierre fue la última figura de alto perfil en caer durante el terror, marcando el final de este sangriento periodo. París, durante el reino del terror, se convirtió en una ciudad gobernada por el miedo. Una cultura de delación se apoderó de los ciudadanos, donde amigos y familiares eran denunciados como contrarrevolucionarios para evitar sospechas propias. La guillotina se volvió un elemento omnipresente, tan integrado en la vida cotidiana que incluso los niños jugaban con versiones en miniatura de este instrumento de muerte. El terror dejó un saldo de más de 16.000 víctimas oficiales bajo la guillotina, sin contar a aquellos que murieron en prisión o en ejecuciones sumarias. Este período expuso la peligrosa dualidad de las revoluciones, capaces de llevar ideales elevados pero también de descender en una brutalidad implacable. Coronas caídas, el último acto de Luis XVI y María Antonieta. A medida que las olas de la Revolución Francesa arrasaban con las estructuras del antiguo régimen, las coronas que alguna vez parecieron intocables fueron derribadas con implacable determinación. En el centro de esta transformación histórica estuvieron Luis XVI y María Antonieta, el rey y la reina de Francia, cuyas vidas terminaron no en los opulentos salones de Versalles, sino bajo la cuchilla de la guillotina en las abarrotadas plazas de París. El 21 de enero de 1793, el otrora monarca absoluto de Francia, Luis XVI, fue conducido por las calles de París hacia la Place de la Revolución. Había sido reducido a un simple ciudadano, Luis Capeto, tras la abolición de la monarquía. A sus 38 años, el rey caído enfrentaba no solo el fin de su reinado, sino también el de un sistema que había gobernado durante siglos. El aire frío del invierno se mezclaba con el ruido ensordecedor de los tambores mientras el rey subía al cadalso. En un último intento por dirigirse al pueblo, proclamó su inocencia y su amor por Francia, pero sus palabras se desvanecieron bajo el estruendo ensordecedor. En cuestión de segundos, la hoja de la guillotina cayó, marcando no solo el fin de su vida, sino el colapso definitivo de la monarquía francesa. Menos de un año después, el 16 de octubre de 1793, María Antonieta, la mujer que una vez había personificado el lujo y la extravagancia de Versalles, recorrió el mismo camino que su esposo. Con 37 años, había sido despojada de su título, su riqueza y su poder. Ahora, era simplemente la viuda Capeto. Su último viaje, en una carroza abierta hacia la Place de la Revolución, fue observado por multitudes que se agolpaban para presenciar la caída de Madame Déficit, como la habían apodado, culpándola de los problemas económicos de Francia. A diferencia de Luis, María Antonieta no trató de dirigirse a la multitud.
Sus últimas palabras fueron una disculpa al verdugo cuando accidentalmente pisó su pie. «Perdonadme, señor, no lo hice a propósito». Con una dignidad inquebrantable, la reina, que había reinado en uno de los palacios más opulentos del mundo, encontró su fin bajo el mismo filo que su esposo, cerrando definitivamente el capítulo de la monarquía francesa. Las ejecuciones de Luis XVI y María Antonieta no solo conmocionaron a Francia, sino que enviaron ondas de choque a través de toda Europa. Representaron el final de un sistema que durante siglos había sostenido que los monarcas gobernaban por derecho divino. Ahora eran juzgados por el pueblo, y su estatus no ofrecía protección alguna frente a la justicia revolucionaria. El filósofo Edmund Burke, al otro lado del Canal de la Mancha, lamentó el fin de una era con las palabras: «La era de la caballería ha terminado. La de los sofistas, los economistas y los calculadores le ha sucedido». Esta observación capturaba el impacto global de las ejecuciones, marcando el comienzo de una nueva era en la que el poder de los monarcas era reemplazado por los principios democráticos. La muerte de los monarcas franceses simbolizó el desmantelamiento del antiguo régimen y la instauración de una sociedad en la que nadie, ni siquiera los reyes, estaba por encima de la justicia. La guillotina, con su fría indiferencia, se convirtió en el símbolo del cambio radical, cortando los hilos de un sistema que había gobernado durante siglos. Estas ejecuciones, lejos de ser simplemente actos de justicia, marcaron un momento decisivo en la historia. El último vals de Luis XVI y María Antonieta no solo selló su destino, sino que representó la caída de un orden antiguo y el ascenso de una nueva era, donde las coronas ya no eran inmunes al peso de la revolución. La vida. Después de la caída, el misterio inquietante de la guillotina. La guillotina, símbolo de eficiencia mortal durante la Revolución Francesa, no solo dejó un rastro de sangre y cambios históricos, sino también preguntas inquietantes que persisten hasta el día de hoy. Uno de los relatos más perturbadores proviene de la ejecución de Charlotte Corday en 1793. Corday, condenada por el asesinato de Jean-Paul Marat, vio su vida terminar bajo la guillotina. Según un mito ampliamente difundido, el asistente del verdugo, François Legros, levantó su cabeza y le propinó una bofetada. Los testigos aseguraron que la cara de Corday se ruborizó con una expresión de indignación, alimentando la creencia de que la consciencia podía persistir brevemente tras la decapitación. En 1905, el médico francés Gabriel Borieux estudió la ejecución de Henri Languille, observando que los ojos y la boca de la cabeza decapitada parecían responder durante unos 25 a 30 segundos. Borieux interpretó estos movimientos como una señal de posible consciencia. Sin embargo, estos testimonios, aunque impactantes, se basan en observaciones subjetivas y carecen de respaldo científico. La medicina moderna arroja luz sobre esta cuestión desde un enfoque más riguroso. Según el anestesiólogo británico Dr. Harold Hillman, la decapitación causa una caída instantánea en la presión sanguínea y corta el suministro de oxígeno al cerebro, lo que resulta en una pérdida inmediata de la consciencia. Los movimientos observados en cabezas decapitadas, como parpadeos o contracciones musculares, son respuestas involuntarias que no indican consciencia activa. El cerebro, altamente dependiente de un flujo constante de sangre rica en oxígeno, no puede funcionar después de la interrupción total de este suministro. Aunque la idea de una cabeza consciente puede parecer plausible desde una perspectiva dramática, las pruebas científicas indican lo contrario. Más allá de los rumores sobre la vida tras la decapitación, muchas de las últimas palabras pronunciadas antes de la guillotina han quedado grabadas en la historia. Estas frases finales revelan las emociones y convicciones de quienes enfrentaron el filo. Georges Danton, líder revolucionario, se enfrentó a la muerte con una mezcla de desafío y carisma. Antes de ser ejecutado el 5 de abril de 1794, instruyó a su verdugo: «No te olvides de mostrar mi cabeza al pueblo, vale la pena». Incluso en la muerte buscó reafirmar su impacto en la revolución. Nicolas Jacques Pelletier, la primera víctima de la guillotina en 1792, utilizó el humor negro para enfrentarse a su destino. Se dice que comentó: «Podría decirse que estoy perdiendo la cabeza por esto». Su ironía lo convirtió en un símbolo humano en un proceso despiadado.
Madame du Barry, una de las figuras más trágicas de la Revolución, no tuvo el mismo temple. Durante su ejecución, el 8 de diciembre de 1793, suplicó clemencia, dejando un testimonio desgarrador del miedo y la desesperación frente a la muerte. El horror asociado a la guillotina no se limita a su eficiencia letal, sino también a la fascinación por el desconocido vínculo entre vida y muerte. Como señaló el historiador francés Daniel Arase, el horror a la decapitación es el horror a la nada. Este temor explica la insistencia en los mitos que sugieren una consciencia persistente, una forma de humanizar lo inevitable y dar voz a quienes enfrentaron el silencio eterno. Errores fatales. Relatos inquietantes de fallos de la guillotina. Aunque la guillotina fue concebida como un instrumento de justicia igualitaria y eficiente, no siempre cumplió su promesa de una muerte rápida y precisa. Durante la Revolución Francesa, momentos de error y fallos mecánicos transformaron ejecuciones en espectáculos prolongados y macabros. Estas historias, cargadas de horror y fascinación, arrojan una sombra sobre el reinado de este infame dispositivo. El 21 de enero de 1793, Luis XVI, exmonarca de Francia, subió al cadalso bajo la mirada de una multitud expectante. Aunque se esperaba que la guillotina realizara su tarea con precisión, la primera caída de la hoja no fue suficiente para completar la ejecución. El verdugo tuvo que ajustar el mecanismo y repetir el proceso, dejando a los testigos horrorizados ante una escena que desafió la promesa de rapidez del aparato. Este error llevó a modificaciones en el diseño de la guillotina, marcando el inicio de una búsqueda constante por perfeccionar la ciencia de la muerte. El 17 de julio de 1793, Charlotte Corday, condenada por asesinar a Jean-Paul Marat, encontró su fin bajo la guillotina. Sin embargo, su ejecución se convirtió en un relato legendario cuando, según los presentes, el verdugo alzó su cabeza y sus mejillas se sonrojaron al recibir una bofetada. Este detalle, ya sea un espasmo reflejo o una mera interpretación, alimentó las creencias de que la consciencia podía persistir brevemente tras la decapitación, añadiendo un matiz aún más aterrador a la ejecución pública. Cuando la guillotina debutó el 25 de abril de 1792 con la ejecución de Nicolas Jacques Pelletier, un salteador de caminos, el espectáculo fue todo menos impecable. El mecanismo de liberación rápido falló, causando que la hoja se atascara a mitad de camino. Ante una multitud fascinada y horrorizada, el verdugo luchó para completar la ejecución. Este incidente inicial, lejos de desacreditar la guillotina, incentivó ajustes técnicos que buscaban garantizar su eficacia en el futuro. Más allá de sus fallos, la guillotina se convirtió en el centro de un macabro espectáculo social. Las plazas públicas, como la Place de la Revolución, se transformaban en bulliciosos mercados durante las ejecuciones. Los vendedores ambulantes ofrecían comida y vino, mientras niños jugaban alrededor de multitudes que esperaban presenciar el drama de la justicia revolucionaria. Para muchos, la guillotina era más que un instrumento de muerte, era entretenimiento, un evento que unía a personas de todas las clases sociales en su fascinación por lo macabro. Entre las figuras más reconocidas de este oscuro teatro estuvo Charles-Henri Sanson, verdugo real de Francia, quien supervisó muchas de las ejecuciones más notorias de la Revolución. A pesar de su papel sombrío, Sanson se convirtió en una celebridad, observado de cerca por las multitudes. Su frase célebre, «Mato gente, pero no les hago sufrir», reflejaba el extraño equilibrio entre su tarea y la ideología igualitaria de la época. El interés público por las ejecuciones no se limitaba a las plazas. La cultura impresa de la época alimentó la fascinación con panfletos y hojas sueltas que describían las muertes con escalofriante detalle. Estos documentos, conocidos como literatura de ejecución, se vendían rápidamente, permitiendo al público revivir los eventos desde la comodidad de sus hogares. Este fenómeno cultural perpetuó la fascinación por la guillotina, manteniendo vivos los relatos de los errores y los momentos más dramáticos. A pesar de sus fallos, la guillotina se mantuvo como el método preferido de ejecución debido a su supuesta humanidad y eficiencia. Sin embargo, los relatos de fallos escalofriantes permanecieron como recordatorios de que incluso en la muerte mecanizada, el error era inevitable. Estos incidentes, más allá de su morbo,
revelan la naturaleza contradictoria de un dispositivo diseñado para igualar en la muerte mientras ofrecía un espectáculo que fascinaba y aterrorizaba a partes iguales. La guillotina dejó una marca indeleble no solo en la historia, sino en la psique colectiva de la humanidad, recordando que incluso en la búsqueda de perfección técnica, la humanidad nunca está completamente libre del caos y la imperfección. La hoja que nunca calla, la guillotina en la cultura y la historia. Pocas invenciones humanas han dejado un impacto tan profundo y ambiguo como la guillotina. Concebida como un instrumento de justicia igualitaria, su sombra se extendió mucho más allá de los cadalsos de la Revolución Francesa. Desde la literatura hasta el cine, pasando por el arte y la música, la guillotina se convirtió en un símbolo de poder, miedo y transformación social, encontrando su lugar en el tapiz de la expresión cultural humana. En el ámbito literario, la guillotina ha sido tanto un escenario como un símbolo. Charles Dickens, en su obra maestra Historia de dos ciudades, 1859, utilizó la presencia de la guillotina para reflejar el caos social y la búsqueda de justicia que definieron la Revolución Francesa. La máquina de la muerte se convirtió en una metáfora del precio a pagar por la igualdad y el cambio. Víctor Hugo, en El último día de un condenado, 1829, ofreció un retrato íntimo y desgarrador de la mente de un hombre que espera su ejecución. A través de este relato, Hugo transformó la guillotina en un espejo de las inquietudes humanas sobre la mortalidad y la justicia, impulsando el debate sobre la pena de muerte. La guillotina también encontró su lugar en el arte visual, donde su silueta austera y su propósito sombrío inspiraron obras que abordaron el impacto de la violencia y la justicia. En Cabezas cortadas, 1812, Jean-Louis André Théodore Géricault presentó un estudio visceral y perturbador de las víctimas de la guillotina, mientras que Pablo Picasso en Guernica, 1937, aludió a la estructura de la guillotina como un símbolo de destrucción masiva en tiempos de guerra. El cine tampoco escapó al influjo de la guillotina. En La Pasión de Juana de Arco, 1928, Carl Theodor Dreyer capturó la angustia de la ejecución, utilizando la hoja de la guillotina como símbolo del sufrimiento humano. Obras más modernas, como la adaptación de Historia de dos ciudades, 2005, han continuado explorando su impacto emocional y narrativo. Incluso el humor ha encontrado un espacio para la guillotina. La comedia británica Monty Python and the Holy Grail, 1975, ofreció un giro absurdo al mostrar una parodia del instrumento, demostrando su capacidad para oscilar entre lo sombrío y lo cómico. El uso final de la guillotina en Francia ocurrió el 10 de septiembre de 1977, cuando Hamida Jandoubi, un inmigrante tunecino condenado por asesinato, fue ejecutado en Marsella. Este evento marcó el fin de una era, aunque la guillotina no fue oficialmente retirada hasta 1981, cuando Francia abolió la pena de muerte bajo el liderazgo del presidente François Mitterrand. La guillotina, que alguna vez simbolizó la justicia igualitaria, se convirtió en un recordatorio del cambio social. En palabras del ministro de Justicia Robert Badinter, matar en nombre de la nación es algo incomprensible. La abolición es un signo del avance de la nación. Hoy en día, la guillotina sigue siendo un símbolo potente. Desde su representación en museos hasta su aparición en la música, como en Killer Queen de Queen y en el arte moderno de Banksy, su presencia evoca una mezcla de fascinación histórica y crítica social. Incluso en las casas encantadas y los espectáculos de magia, donde se emplean réplicas como accesorios, su legado sigue vivo. La guillotina es más que un instrumento de ejecución, es un reflejo de las luchas humanas por la justicia, la igualdad y el cambio. Desde los días tumultuosos de 1789 hasta su último uso en 1977, su impacto ha sido tanto cultural como político. Su historia nos recuerda que incluso los símbolos más oscuros pueden ofrecer lecciones sobre la resiliencia y la capacidad de la humanidad para evolucionar. En este abismo histórico, la guillotina sigue siendo un eco que resuena en nuestra conciencia colectiva, un recordatorio de los sacrificios y los desafíos que han acompañado la búsqueda de un mundo más justo.